Vamos a continuar con nuestro libro, El poder de la hora. Estamos terminando, creo, el capítulo 9. La vez anterior lo dividimos en dos partes porque estaba muy largo, ya llevaba yo más de una hora hablando la vez anterior. Entonces, normalmente no me gusta hacerlos tan largos porque, bueno, a veces la gente no tiene el tiempo para estar presente en los live con, con tanto tiempo y aparte, según lo que hemos aprendido, es que estar tanto tiempo que una persona esté platicando o esté hablando, obviamente no permite que la atención se mantenga tanto tiempo. Entonces, la vez anterior hablamos de que más allá de la felicidad y más allá de la infelicidad y la felicidad, hay paz. Y mencionábamos en el live anterior que en las corrientes holísticas en las que yo estoy estudiando, lo mencionan como un estado, alcanzar el estado de neutralidad, es esa paz interior, ese desarrollo de tu ser, en el que es más importante el ser que el hacer para tener, que en ese momento en que desarrollamos nuestro ser, nos alejamos de la loca de la casa, nuestra mente, evitamos que nos domine, evitamos que en cierta forma nos mantenga arraigado a todas estas, ¿cómo se diré? A todas estas cosas materiales que el autor le llama la forma, ¿sí? Que nos ancla en el sentido de que hacemos que nuestra felicidad dependa de cosas externas, cosas materiales, normalmente todo aquello que va a venir a nuestros sentidos. Y no es que no las disfrutemos, no es que no disfrutemos todos estos placeres que nos pueden dar los sentidos, pero el mensaje es que no anclemos nuestra felicidad, que nuestra felicidad dependa de que exista algo o alguien para que tú seas feliz. Debes de ser feliz contigo mismo, eh, amarte a ti mismo, desarrollarte a ti mismo, que esa felicidad y ese alcance de paz dependa de ti. Cuando tú te amas, puedes dar amor a los demás, no puedes dar algo que no tienes. A, a, entonces, alejándonos de las cosas materiales y de que las cosas materiales sean esas que van a dominar mi vida, que permitiéndole al ego que me maneje poniéndome esas caretas, esas máscaras que me pongo yo para, en cierta forma, defenderme de ese dolor, defenderme de todo eso que me crea miedo, que es algo que el ego siempre no, pues es por donde nos maneja, por el miedo, por esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad que genera en nuestra vida, ese estrés que genera en nuestra vida y a través de ello siempre nos maneja. Y es cuando surge este ego al que en uno de los cursos que he tomado nos piden que le pongamos nombre para reconocerlo y para saber que en cierta forma nos está manejando y detectar en qué situaciones aparece ese ego. Y ponerle un nombre para detectarlo y decirle, no te metas, o sea, quien va a manejar mi vida soy yo, no tú, ego. Entonces, eh, en lo que vamos a seguir trabajando, aparte de continuar con esa tendencia de buscar ese desarrollo de nuestro ser, el tema de hoy es la compasión. Entonces vamos a hablar de qué es en sí y que viniendo de este desarrollo de nuestro ser, podemos percibir nuestro cuerpo, podemos percibir nuestro cuerpo, nuestra mente controlada, a través del cual nosotros vamos a poder, ya habiendo desarrollado nuestro ser, habiéndote vuelto una persona atractiva, que esa paz que sientes la puedes
la puedes transmitir a otras personas y esas personas al entrar en tu campo la pueden sentir. Entonces, cuando tú desarrollas tu ser, puedes percibir también el cuerpo y la mente de las personas que están externamente y empezar a conocer a esa persona y esa persona empezar a sentir la tuya, empieza a haber una empatía entre ambos y esa empatía nos hace volvernos a nosotros perceptivos de todos los procesos que está pasando esta persona normalmente, eh, que es en lo que más nos enfocamos en lo negativo. Entonces, normalmente vamos a percibir el sufrimiento o esas conductas inconscientes que llegan a manifestar las otras personas y que están en su cotidianidad, que están flor de piel, porque por eso las podemos percibir. Eh, y no es que tú te vuelvas incapaz de percibir también las cosas positivas del otro, que si en dado caso esta persona está desarrollando ese ser vibrante, radiante, lo puedes también percibir y cuando encuentres a alguien que radie esa misma positividad, esa misma paz, esa misma felicidad, tú lo puedas unir, se pueda crear, como mencionamos antes, que se puede crear una colectividad, que normalmente la creamos una colectividad negativa en la que manifestamos violencia, agresividad, que se generan guerras, que se generan muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque normalmente nos empatizamos con esas manifestaciones negativas. Entonces, cuando nosotros somos capaces de mirar más allá de la forma, acuérdate de las cosas materiales, de esos cuerpos, podemos ver más allá y percibir ese ser eh, en el que nos estamos convirtiendo, porque pues estamos desarrollando nuestro ser y cuando nos desarrollamos nuestro ser somos como esas pilas que le dan energía todo y empiezas a emitir luz y esa luz se vuelve atractiva para los demás. Y no nada más nos enfocamos en percibir ese sufrimiento, ese dolor que normalmente andamos cargando la mayoría de las personas. Te digo, el ego nos maneja y nos lleva estar en ese campo y empezar a generar cosas, cosas negativas en nuestra vida. Cuando tú empatizas con una persona, empiezas a crear un vínculo en, con todo, ¿sí? Te, con las cosas, los con los seres vivos, personas, animales, eh, con las plantas, con la naturaleza. Entonces, empiezas a manifestar compasión, que es esa conciencia del vínculo que se produce entre tú o yo o nosotros y todas las criaturas. Eh, es cuando, la compasión es cuando empezamos a percibir esos sentimientos de tristeza que te produce el ver que alguien esté sufriendo, que alguien esté pasando por una situación difícil y que a ti te impulsa a tratar de buscar eh, formas de ayudarle a aliviar su dolor o su sufrimiento, uh, a evitarlo, a ponerle remedio a eso. Pero muchas veces esa parte no nos corresponde a nosotros. Normalmente he escuchado por ahí que el sufrimiento el dolor es normal, es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Para uno
se mete a las situaciones y está ahí y ahí empieza uno a querer sufrir. Y cuando yo me empatizo con esa persona es cuando empieza a manifestarse la compasión, ¿no? Eh, podemos ver la compasión desde dos puntos. Eh, normalmente la podemos sentir desde el plano físico. Nos volvemos vulnerables muchas veces con el plano físico, porque obviamente nuestro plano físico tiene un periodo de vida. Como te he platicado en la Biblia, dice que nuestro cuerpo está hecho para vivir 120 años. Entonces, dependiendo de cómo lo vayamos tratando, cómo lo vayamos cuidando, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, si hacemos ejercicio, todas esas cosas van empezando a disminuir este tiempo que esta carne, porque somos carne, dice la Biblia, que somos carne y por eso tenemos un periodo que marca que nacemos y que morimos, que es lo que tenemos asegurado, el nacimiento y la muerte. Eso es lo que tenemos asegurado en nuestra vida. Y eso, esa, ese conocimiento de que en determinado momento yo sé que tengo un límite, eh, cuando no lo sabemos, pero que de que nos vamos a morir es lo único seguro, eso nos hace muy vulnerables porque tenemos miedo precisamente a morir, pero miedo a perder esta parte física que es la que tenemos y no que quede nuestra esencia, llamémosle divina. Acuérdate que somos hechos a semejanza, entonces si Él es divino, nosotros también somos divinos, entonces, pero esa divinidad está interna, no externa. Entonces, esa es una de las metas que debemos de alcanzar, ese desarrollo del ser, es desarrollar esa presencia divina. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues practicando la meditación y a través de la meditación, que es lo que recomienda Eckhart Tolle, perder ese miedo a que perdamos nuestra forma física, a esa caducidad que tiene nuestra forma física, ¿no? Que en algún momento lo podemos alargar y obviamente cuando lo podemos alargar, pues es llevando una vida sana, ¿sí? Entrecomillado, entre lo que comes, en lo que, cómo alimentas a tu cuerpo, cómo lo mantienes, eh, las emociones que manejes, todo esto va, cuando tú meditas, empiezas a tomar conciencia y empiezas a llevar eh, esa aceptación, esa, ese conocimiento de que pues, va a llegar el momento y perder ese miedo a morir. Y el autor lo llama, cuando tú tomas conciencia de eso, es morir antes de que realmente mueras. ¿Para qué? Para que haya un periodo de aceptación. Y dentro de la meditación entras a planos espirituales en los que empiezas a alejarte de tu forma física. Entonces, cuando te alejas de tu forma física y dejas de aferrarte a las cosas, a las formas que están fuera de ti, es cuando empiezas a aceptar esta mortalidad que tienes, ¿no? Eh, obviamente, muere la carne, muere nuestros pensamientos, mueren nuestra mente, nuestro ego se muere y lo único que va a quedar, como mencionamos hace rato, es nuestra presencia divina. Eso que somos nosotros. Eh, en nuestra parte física, obviamente percibimos solo lo físico y se trata de, no sabemos qué sucede cuando terminamos, pero trascender a ese plano divino, ese plano espiritual que se supone que es el siguiente paso. Eh, cuando recomienda Eckhart Tolle que aceptemos esta dimensión espiritual que es inmortal,
que es la verdadera naturaleza que tenemos como seres humanos. Estamos pasando a otro plano de lo que mencionamos hace rato, que es de la compasión. Vamos a reconocer no nada más que yo como ser humano tengo un límite, tengo una caducidad. Voy a empezar a aceptar también que las personas o todas las cosas o las criaturas que existen en el universo, todas tienen también una mortalidad. Entonces, eh, voy a poder asumir que en determinado momento la gente, la gente se vaya, soltarla, dejarla ir. Y este es una, una forma de alcanzar, como lo mencionamos en el live anterior, el perdón, el perdonar, que en cierta forma la gente se vaya, no me voy a sentir abandonado, no me voy a sentir rechazado, o no voy a sentir que no hice lo suficiente, que no di lo suficiente, sino que pues, yo llevo una vida, me manifiesto de cierta forma y que en determinado momento, pues puede ser que mañana la persona no esté y yo de todas maneras actúe de una forma y no cargar con esas culpas que normalmente nos llevan a generar sentimientos eh, de tristeza, que nos llevan a sentir miedo, o nos llevan a sentir esa pérdida, porque como mencionaba yo el otro día, la pérdida, bueno, pues a qué le tenemos miedo cuando morimos es dejar de estar con las personas o la gente que está aferrada a sus cosas, dejar sus cosas. Eh, y esto, cuando lo desarrollamos en nuestra vida, no aceptamos esta mortalidad. Obviamente eso nos lleva a crear un gran conflicto en nuestro interior que nos aleja de esa paz interior que debemos de alcanzar, que es eh, como lo maneja la Biblia, cuando tú llegas a estos estados elevados que algunas personas han alcanzado, es cuando esas personas que desarrollan ese ser, que desarrollan esas presencias divinas que nosotros decimos luego, híjole, esa persona es una iluminada porque habla lo que dice, lo que me hace sentir, todas estas cosas que desarrollan ese poder curativo con sus palabras, con sus acciones, que transforman nuestra vida. Decimos, esas personas pues son unas personas iluminadas, son aquellas que alcanzan esa presencia divina, se elevan a alcanzar esa paz de Dios, ¿no? Entonces, eh, cuando sentimos empatía con el sufrimiento de otras personas, de otro ser, hasta con los animales sentimos luego cierta empatía. Eh, en algunas corrientes holísticas, eh, a veces se considera que la empatía muchas veces no es tan buena porque nos hace eh, sentir, en conectarnos con el dolor de otra persona y resulta que energéticamente le quitamos ese sufrimiento y ella se siente mejor y nosotros nos sentimos mal. Entonces, la recomendación es aprender a manejar esta empatía, este grado de conciencia que estamos tomando del sufrimiento de la otra persona, es hacerlo aprender a hacerlo con mesura, de tal forma que la otra persona con la que estamos teniendo empatía no se vuelva un vampiro energético, ¿sí? Que nos empiece a robar nuestra energía y podamos ser esas personas capaces de percibir
los sentimientos, los pensamientos y las emociones que tiene el otro ser, eh, basándonos en que somos similares, pero que ese ser tiene su mente propia y que su grado de sufrimiento está determinado por su mismo ego, ¿sí? Entonces, sí ser empático con las personas, con ese sufrimiento, con ese dolor, pero poniendo una barrera de tal forma que no salgas afectado. Eh, el hecho de que sepamos que nacemos y que vamos a morir, el autor lo considera como una simple ilusión, porque el cuerpo, que es nuestra forma física, tiene, tiene que morir en determinado momento. Entonces, si queremos vivir sin morir, pues es un poco incongruente porque pues estamos determinados a vivir y llegar a un clímax, a un límite, a un final que está determinado desde, desde antes, que no depende de nosotros, que se nos envía para hacer ciertas cosas, seguir ciertos caminos, pero nosotros, como lo hemos mencionado, nos ponen el camino y nosotros nos distraemos y nos vamos hacia cualquier lado, que no debemos de irnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el camino. Pero bueno, pues hay tantas tentaciones a lo largo de ese camino que obviamente es a veces, si no hemos alcanzado este desarrollo del ser, pues es muy difícil evadirte de estas tentaciones que se te ponen. Entonces, eh, el cuerpo tiene una naturaleza, debemos de tratar de desarrollar nuestro ser para poder en cierta forma llegar a vivir, a llegar a desarrollarnos como puede ser, como debe de ser, ¿no? Como debería de ser. Pero ese debería de ser es un camino bastante largo que está determinado por una divinidad, por lo que tú creas, está determinado. Entonces, eh, lo que nosotros manifestemos en este camino que le llamamos mundo, que le llamamos vida, eh, pues va a ser el reflejo de esa conciencia que nosotros hemos desarrollado. Mm, ok. Que hemos desarrollado. Entonces, debemos de, de marcar esa diferencia de lo que es nuestro exterior y qué es nuestro interior. Entonces, si nosotros enriquecemos este interior, lo que vamos a manifestar en el exterior va a ser atractivo, va a ser una, una forma de atraer a otro ser iluminado y ahí sí vamos a tener una conciencia colectiva que va a permitir que hagamos algo bueno por este mundo, del cual no nos podemos separar. Eh, cuando nosotros creamos nuestro mundo, normalmente dejamos que la mente ególatra, el ego, sea el que la cree. ¿Basado en qué? En su afecto, en su obsesión por esas cosas materiales. Entonces, el mundo que creamos y que vemos a través de nuestra mente, eh, cualquier cosa que percibimos en el mundo exterior es un símbolo, ¿no? Es un símbolo al que nosotros le damos significado, a estas formas le damos ese certificado, le damos ese valor y es cuando empezamos a tener problemas en nuestra vida porque le estamos dando valor y esa simbología que le damos es más fuerte que la que tenemos internamente. Entonces, para poder dominar a esta mente, dominar a este ego, debemos eh,
vivir realmente dentro de nuestro ser. Enfocarnos en la conciencia, enfocarnos en crear un mundo que tenga, que tenga es, esa divinidad, porque en el mundo existen diferentes mundos, dependiendo de mi mundo, el mundo de mi amiga, el mundo de mi esposo, el mundo de mi mujer, el mundo de mi hijo, el mundo de mi mascota, eh, el de las hormigas, el de los peces, el de los delfines, el de las focas, o sea, cada quien crea un mundo y cada especie genera sus condiciones, sus medios, sus relaciones. Entonces, debemos de estar conscientes de que estamos interactuando con diferentes mundos. Por eso el dicho de que cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque cada quien crea el suyo. Entonces, vamos a tratar de crear ese mundo de tal forma que la conciencia sea la que domine y no la inconsciencia. Eh, cuando, cuando hacemos algún experimento, eh, va a haber el que hace el experimento y todas esas situaciones que participan dentro del experimento. Entonces tenemos un observador y tenemos algo que es observado. Entonces, la conciencia del que observa va a permear todo este experimento que es lo que estamos observando y existe una total relación entre el que observa y lo observado, de tal forma que si el observador pierde lo que está observando, lo pierde de vista, obviamente se rompe. Ya no hay una secuencia, ya no hay un desarrollo adecuado. Entonces, se rompe esta continuidad que debe de haber. Y así es lo que sucede con nosotros. Debemos de tomar en cuenta que las cosas parten desde que nosotros vamos a, a controlar, yo, mi conciencia debe de controlar lo que sucede afuera y no debo de permitir que me domine lo de afuera. Ahí es cuando se rompe esa continuidad que debe de haber. Entonces, vamos a ver que hay eh, en el mundo muchísimos seres y cada ser al crear su mundo está poniendo su conciencia y debemos de encontrar esas características que sean similares en las que eh, podemos en cierta forma coincidir. ¿Para qué? Para que al tomar conciencia de que existen otros, vamos a empezar a generar respeto, vamos a desarrollar valores que nos permitan respetar ese mundo. Lo mismo sucede dentro de todas las relaciones que llevemos. Debemos de conocer, eh, por ejemplo, y esto me lleva al curso que tomé antes, nos lleva a saber qué lenguajes requiere la otra persona, qué lenguajes requiere mi mascota para que yo me relacione con ella. Y de esa forma, al tener conocimiento del otro ser, estamos generando esa empatía, estamos generando en cierta forma lazos de comunicación fuerte
que nos van a permitir el respeto del mundo externo, de la otra persona, del otro ser, y va a haber una conexión empática con esos seres. Entonces, eh, cuando desarrollamos esa conciencia, nosotros nos estamos conectando con la fuente. ¿Cuál es la fuente? Tu ser interior, tu divinidad. Esa es la divinidad en el que tú creas, es esa fuente, y entras en contacto con esa fuente, y esa fuente también entra en contacto con diferentes personas, y se crea un mundo divino. Cuando tú creas ese mundo divino, es a lo que nos dijeron que vamos a encontrar. Cuando te vayas, cuando, cuando tu cuerpo tenga ese límite y llegues a aceptar que tienes un fin y que vas a morir, que en determinado momento vamos a abandonar este cuerpo, nos vamos a ir a ese reino que nos han prometido, ese reino celestial es cuando vamos a resucitar, según la Biblia, y lo vamos a hacer en el reino celestial. Pero para poder alcanzar eso tenemos que tener esta conciencia, este respeto por todos los, por todos los mundos, ¿no? Acuérdate que ya mencionamos que todo, todo ser es un mundo, entonces hay que tener ese respeto. Y obviamente eso nos aleja de la mente egotista, que normalmente nos maneja, como lo mencionamos hace rato, con miedo, con preocupación, con angustia, con ansiedad. ¿Por qué? Porque nos aferramos a las cosas, y si las cosas no están, le estamos cediendo el poder de que mi felicidad dependa de algo. Entonces, esta, esta realidad que creamos, esta realidad colectiva, muchas veces se empiezan a generar uniones, empatías, desarrollamos la compasión, y muchas veces empezamos a absorber el miedo del otro, el sufrimiento del otro, y eso empieza a dañar nuestro ser. Entonces, eh, si nos alejamos del ego, de esa mente egotista que normalmente nos está manejando, empezamos a caer en lo que se menciona en la Biblia. En San Pablo dice que toda la creación está esperando que los seres humanos nos volvamos iluminados, ¿sí? Desarrollemos nuestro ser, estemos siguiendo las reglas que se nos marcaron desde que se nos creó. Digo, si crees o no, pues está manejado en la Biblia, y el Eckhart Tolle, que es del que estamos platicando, lo menciona, que para alcanzar esta iluminación y generar ese mundo divino, eh, es cuando, dice San Pablo, el universo creado está esperando con ansiedad que el Hijo de Dios sea revelado. El Hijo de Dios ya vino, ya nos dio las indicaciones, ya nos dio sus enseñanzas. ¿Y cuál es? Debemos de desarrollarlas para hacer, como él dijo, con mayores cosas las que él hizo. Entonces, eh, al desarrollar esta nueva conciencia, crear este nuevo mundo, estamos llevando esas mm, revelaciones que se manejan en el Nuevo Testamento. Dice, entonces vi un nuevo ciclo, una nueva vida, una nueva tierra, porque el primer ciclo y la primera tierra habían desaparecido. O sea, vamos a estar en constante crecimiento, y va a haber situaciones en nuestra vida que van a hacer que vuelva a surgir otro cielo, otra tierra, porque estamos en constante crecimiento. Y no, nuestra tarea es desarrollar nuestra divinidad, no es buscar la salvación a través de estar creando mundos nuevos, ni identificarnos
ni estar identificados con la forma, con las formas. Debemos de estar creando desarrollando ese ser y esa divinidad que tenemos interna. Es alejarnos de lo manifestado, del que también ya hablamos en un capítulo anterior, y desarrollar lo no manifestado, lo que está dentro de nosotros, desarrollar esa divinidad. Y sí debemos de gozar de todos estos placeres que nos dan las cosas materiales, pero no aferrarnos a ellos, no que esa gratificación psicológica, esa felicidad, esa paz, esa alegría dependa de las cosas. Debemos de crear una conciencia de que nuestro ser es nuestro cuerpo es finito, que tiene un límite y debemos de buscar desarrollar, o sea, cuidar nuestro cuerpo, sí, pero desarrollar nuestra divinidad, y cuando desarrolles esa divinidad, tu cuerpo, tu ser, se va a manifestar en tu cuerpo, te vas a volver una persona que la gente quiere estar contigo, que la gente se sienta a gusto contigo, que la gente perciba ese estado de paz que alcanzas, y cuando alcanzas ese estado de paz, ¿qué va a suceder? La gente va a estar contigo y tú vas a estar pleno. ¿Por qué? Porque la gente te va a manifestar, va a ser receptiva de ese amor que estás desarrollando en ti. Alejándonos de qué? De que el hacer es primario que el ser. Acuérdate, debemos de ser para hacer y luego tener. Si no desarrollamos ese ser, no podemos llegar a tener. Por eso en el capítulo que mencionamos, que cuando nosotros nos enfocamos en lo que queremos, lo que tenemos que hacer para llegar a tener algo, que es lo que estamos manifestando, que no es aferrarnos a la forma, sino desarrollar ese ser. El desarrollo del ser, si tú desarrollas ese ser, las cosas se van a dar, porque estás desarrollando tu ser. Entonces, cuando entres en contacto con personas que están desarrollando esa divinidad, ese ser, tú vas a empezar a crecer más, vas a desarrollar más ese ser, vas a estar consciente de que debes de vivir el ahora, olvidándote, como lo hemos mencionado, del pasado. Lo pasado ya pasó, lo que haya sucedido, me perdono por lo que sucedió, no genero culpas, no arrastro culpas y vivo solamente el presente. No me voy a estar preocupando qué va a suceder mañana, vivo la hora, hoy, me ocupo del hoy, me preocupo del hoy. Y no es preocuparse, ocúpate cuando, pues en el momento presente. Entonces, si alcanzas la paz, esa paz va a entrar en, en que vivas el momento presente y te alejes, por ejemplo, de generar karmas en tu vida, ¿sí? Toda acción que tú tengas va a generar una reacción, ¿sí? Y esa es como un boomerang. Lo que tú mandes bueno, te va a regresar bueno. Lo que mandes malo, te va a regresar malo. Le deseas algo mal a una persona, en cierta forma, tarde o temprano, te va a regresar el mal. Entonces, debemos de tener un respeto por los animales, por toda la naturaleza. Y cuando desarrollamos ese ser y alcanzamos este estado de paz, todo lo que esté externo, animales, personas, animales, plantas, todo va a reaccionar a ese ser. Tus plantas van a crecer bonitas, tus animalitos, tus mascotas van a estar felices de estar contigo, la gente te va a disfrutar y tú vas a empezar a alejarte de la loca de la casa y empiezas a reconocer que el hecho de desarrollar tu ser es lo mejor que puede existir en tu vida, alejas la inconsciencia, tomas conciencia y empiezas a manifestar
Cuando tú empiezas a desarrollar tu ser, te alejas de las formas, empiezas a dar un cambio en tu interior y ese cambio interior empieza a hacer cambios en el exterior. Cuando empiezas a tomar conciencia de ti, empiezas a alejarte de las cosas materiales y empiezas a alejar el miedo, empiezas a alejar la preocupación, empiezas a alejar la ira, empiezas a alejar el dolor. Y sobre todo, eh, empiezas a tener esas partes, empiezas a tener esos estados empáticos con las personas, pero sin cargarte su dolor, sin propiciar que te descarguen tu energía y obviamente puedes ayudar a las personas porque llegas a estar en un estado neutral, que es lo que es sumamente difícil y ese estado neutral es ese estado de paz. Y cuando dejas que la paz fluya, se va a manifestar en todo lo que hagas, en todas las relaciones que entables, todo. Entonces va a empezar a haber una relación de causa y efecto entre la paz que tú manifiestas y la paz que se genera del exterior hacia ti, aumentando nuestra conciencia. En el anterior mencionábamos este dicho de que pongas la otra mejilla y que también se te dice en la Biblia que ames a tus enemigos, ama a tus hermanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues no generes, no debemos de generar enemigos. ¿Cómo evitamos generar enemigos? Pues alejándonos de las cosas materiales, de ese afecto por las cosas materiales que generan en ambición, en poder, en muchas cosas que perjudican a muchas personas porque pues, no sabemos manejarlo, ¿no? Entonces, debemos de desarrollar nuestro ser, debemos de dejar de darle poder a las cosas externas para que dominen nuestra vida y que si no existen, pues no soy feliz. Debemos de desarrollar ese ser como, bueno, pues hablamos de la meditación, hablamos del contacto con la naturaleza, muchas veces regresar a tu ser es estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, caminar en el pasto descalzo, abrazar un árbol, eh, sembrar una planta, o sea, muchísimas cosas que podemos hacer buscando ese desarrollo del ser. Y pues hay muchísimas formas. Últimamente, pues las corrientes holísticas son las que están predominando en tratar de que tú regreses a tu ser. Así que, como siempre, si esto les hizo sentido, bueno, pues compártanlo. A alguien le caerá el 20. Visiten mi sitio de mi canal de YouTube. Encontrarán más contenido de valor de diferentes libros que hemos estado leyendo y nos vemos la próxima semana en nuestro próximo live. Que Dios me los bendiga.